este ejercicio de gravitación, ¿verdad? En el que estuvimos viendo cómo variaba la gravedad, ¿no? Con respecto a nuestra Tierra real, y luego nos inventamos 4 tierras. Una que tenía el doble de masa, manteniendo el radio constante. Otra que tenía la mitad de masa, manteniendo el radio constante. Una que tenía la misma masa, pero duplicábamos el radio. Y otra que tenía la mitad de radio y la misma masa. Y vimos que la gravedad salía multiplicada por un determinado factor, ¿vale? Bueno, con esto pues repasamos la parte de gravitación y bueno, continuamos, si os parece, hablando, ¿vale? Que sepáis que estos ya son ejercicios de selectividad, ¿vale? Estos ya son el año que viene, cuando quieras entrar en la universidad, que lo vas a lograr, por supuesto que sí. Ya veis, aquí ya tenéis preguntas que sabréis contestar, ¿vale? Y de hecho, lo que me dejo para el año que viene, Juan, lo que me dejo para el año que viene es un poquito, la parte más chunga es esta. Lo que pasa que el año que viene pues me basaré en esto que os he contado, ¿vale? Y os contaré un poquito más. Pero vamos, ya tendremos que hablar de energías, pero ya veréis que es súper poquito. Esta es la parte más complicada. Bueno, estábamos hablando de fuerzas, ¿vale? Estábamos hablando de planos inclinados y habíamos dejado un ejercicio sin contestar, ¿vale? Si os parece, lo contestamos y se ve muy mal la pizarra. Culpa mía. Bueno, intentaré que no, pero vamos a ver. Ahí. Si queréis bajar ahí un poquito, lo que pasa es que necesitamos ventilación cruzada. ¿Vale? ¿Ahí lo veis bien? ¿Ah, sí? Venga, estupendo. Pues continuamos. Nos planteaban, calcula la aceleración de un objeto de masa, creo que dije 5 kilos, pero sí, ves 5 kilos. Pero en realidad no. En realidad no necesitamos la masa. La aceleración va a ser la misma, sea cual sea la masa. Lo que importa es la inclinación que tiene el plano, ¿vale? Entonces, pues si os parece, vamos a poner aquí nuestro plano a 45 grados, ¿vale? Eso significa que esto aquí son 45 grados. Yo coloco aquí mi objeto. Y entonces aquí siempre hay que pintar todas las fuerzas que están actuando, ¿vale? Aquí para abajo, el peso tira para abajo, ¿verdad? El peso siempre nos atrae hacia el centro de la Tierra, así que para abajo. La reacción normal del plano, ¿verdad? Que es perpendicular al plano, ¿sí? Esta reacción normal forma un ángulo de 90 grados. ¿Cómo vamos a trabajar con estos problemas? Pues siempre vamos a poner un sistema de referencia, ¿vale? En el que el eje de las X sea paralelo al movimiento, sea la dirección de movimiento, y el eje de las Y sea perpendicular, de tal manera que esta reacción normal esté aquí, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer siempre? Siempre hacemos lo mismo, ¿vale? Siempre vamos a... Perdón. Sí. El eje Y... espera, perdón, estoy atontado. Vamos a proyectar el peso sobre los ejes. La P sub I para acá y la P sub X para allá. ¿Lo veis? Y el razonamiento, este es rarillo, ¿vale? Pero siempre es el mismo, ¿vale? Y te viene a decir que si tengo dos rectas que se cortan en un ángulo alfa, ¿vale? Recta 1 y recta 2, sus perpendiculares, ¿vale? Perpendicular a la recta 1 sería esta, la perpendicular a la recta 1, y perpendicular a la recta 2 sería esa, perpendicular a la recta 2, ¿vale? ¿Lo veis? Esta perpendicular a la recta 1, esos son 90 grados, y esta perpendicular a la recta 2, eso se supone que son 90 grados, ya sabéis que pinto un poco regulín, ¿vale? Entonces, si yo tengo dos rectas que se cortan en un ángulo alfa, sus perpendiculares se me cortan también en ese ángulo alfa, ¿vale? Esa es la idea que tenemos que pillar, esa es la idea básica. Entonces, fíjate, aquí tienes este ángulo de 45 grados y tienes dos rectas perpendiculares a esas dos. Perpendicular
a la azul horizontal es el peso, ¿vale? Y perpendicular a la dirección del plano inclinado es esta de aquí. Así que este angulito alfa te lo reencuentras ahí, ¿vale? ¿O no vale? Así que, una vez conocido eso, pues ya simplemente es cuestión de decir, la P sub X es la fuerza que actúa en el eje de las X. La P sub Y es esta fuerza que tengo por aquí. Y aquí tengo la reacción normal, ¿vale? Y vamos a aplicar las leyes de Newton. Las leyes de Newton que dicen que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto son igual a la masa por la aceleración. Esta ecuación es una ecuación vectorial y como ecuación vectorial que es, la puedo descomponer en sus ejes. Para el eje X, todas las fuerzas que actúan en el eje X me producen el movimiento en el eje X. Y para el eje Y, todas las fuerzas que actúan en el eje Y me producen el movimiento en el eje Y. Así que eje X por un lado, eje Y por el otro. En el eje X, ¿qué fuerzas están actuando? Pues la P sub X, ¿verdad? ¿Sí, Juan? ¿Pillado? ¿Todo el mundo sí? Esta de aquí, ¿verdad? A tomar vientos. A ver. Aquí, planos inclinados. Venga. P sub X igual, y es la única fuerza que actúa, ¿verdad? Igual a la masa por la aceleración en el eje de las X. Y mucho ojo, en el eje de las Y actúan hacia arriba la normal y hacia abajo la P sub Y, ¿vale? Así que en el eje de las Y tengo normal, que es positiva porque va para arriba, menos P sub Y, que es negativa por ir para abajo, igual a la masa por la aceleración en el eje de las Y. Pero, ¿vale? Y el otro día hice una tontada, hacía una tontada aquí, pero claro, los que estáis en casa no me veis, así que voy a repetir la tontada. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo tengo, ¿vale? Un plano inclinado? Esto es un plano pero no es inclinado. Esto es un plano horizontal, ¿vale? Yo coloco ahí la tiza, ¿se mueve la tiza? No, si no se mueve la tiza, ¿cuánto vale la suma de todas las fuerzas? Cero, porque no se mueve. Eso significa que no actúa ninguna fuerza. No. Aquí están actuando dos fuerzas. Hay una fuerza que tira para abajo, que es el peso. De hecho, en el momento en el que lo pones en un punto en el que el peso no está compensado, lo pones en un punto que te dé la ACB en esa dirección. Pero claro, lo pongo aquí y no se mueve. ¿Por qué? Porque tienes el peso que continúa actuando para abajo y la reacción normal que tira para arriba. ¿Vale? ¿Cómo es la reacción normal? Normal se refiere, no es normal en el sentido psicológico de frecuente o razonable, no, es normal en el sentido matemático. Normal en matemáticas significa perpendicular, ¿vale? Perpendicular al plano, aquí tienes un vector perpendicular al plano, ¿vale? La reacción normal evidentemente es contraria a la dirección del peso aquí. Pero ¿qué pasa si yo tengo un plano inclinado? Pues si yo tengo un plano inclinado, claro, ya te imaginabas, ¿no? Se produce un movimiento en la dirección del plano. Por eso a esa dirección lo llamo eje X, porque ahí es donde voy a tener el movimiento. Y fíjate qué es lo que pasa en el eje Y. El eje Y es perpendicular. Perpendicular. El eje Y, si tuvieras una fuerza no compensada en el eje Y, esto iría hacia arriba, así, perpendicular al eje Y, pues se me en la mesa. Y ahora observa. Tú ves que la tiza pega un salto o se une en la mesa. No. Por lo tanto, en esa dirección, ¿cuánto valen las fuerzas? En total, la suma de todas las fuerzas que actúan en esta dirección. ¿Pero? ¿Qué pasaría si las fuerzas fueran, ¿vale? A ver, en este eje, el eje Y es este eje, ¿vale? El eje que define mi dedo. Si tuviera una fuerza neta positiva en el eje Y, ¿sabes qué es lo que ocurriría? Eso aceleraría hacia arriba. Que tienes una fuerza neta positiva en el eje Y. Así. ¿Vale? Y si tuvieras una fuerza negativa hacia abajo, ¿qué le pasaría a la pieza? Se metería, rompería, ¿vale? Si te deslizas con un elefante en un tobogán, pues el tobogán no soporta el peso del elefante y lo rompes. Entonces tienes una fuerza neta en el eje Y, pum,
vayas para abajo. Pero, en tanto en cuanto el plano inclinado no se rompa y el objeto deslice por el plano inclinado, el eje que es perpendicular a tu movimiento, ahí no hay movimiento. ¿El qué? Educación física. Vale, Sí, que es una prueba así de correr. pues eso, entonces, si tú tienes ese eje de movimiento, si tú tuvieras una fuerza neta en el eje Y, el objeto pegaría saltos para arriba o se hundiría. Porque te dicen en el enunciado que es claro, es inclinado, pues no. Pero pues que la forma de la fuerza, está funcionando. Estamos complicando la vida. Si la quiero hacer, voy a estar, pero. Cuidado, a ver, no es lo mismo que yo te diga, dejo la tiza aquí, en un plano horizontal, que tú me digas, peso para abajo, normal para arriba, la tiza no se mueve, porque tiene unas fuerzas, a que yo te diga, oye, el plano forma un ángulo de 30 grados. Y tú me dirás que la tiza no se mueve, porque sí se mueve, pero se mueve en el eje de las X. En el eje de las Y no. ¿Cómo es que la hacer cuando no se mueve igual que se mueve la No, Una vez que cuando tenemos una luz aquí, que no se mueve la aquí. cuando se mueve también. Aquí. La fuerza, cuando yo lo dejo así, ¿hay fuerzas cuando el eje X? No. ¿Qué fuerzas cuando el eje X es este? Ninguna. Aquí no hay ninguna fuerza. Sí, mira, ahora mismo sí. Pero tengo una cosa. Pero tengo que darle una cosa. Si yo no le doy una cosa, en cambio, si no, muevo así y defino mi eje X como este, aquí hay una fuerza en el eje X. Sí, de hecho son fuerzas compensadas, por eso se mueve. ¿Vale? Vale. Y en el eje Y hay fuerzas. En el eje Y, este eje Y vertical. Tendrías el peso tira hacia abajo de la madera. El peso tira hacia abajo es el tercer componente del peso en ese eje y la reacción normal. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo lo pongo así? ¿Que lo ponerlo así? A ponerlo así. Chicos, por favor, prestad atención, que esto luego al final. ¿Qué es lo que hace la componente normal? La componente normal lo que hace es anular la proyección del peso sobre ese eje. Cuanto más inclines, más componente X y menos componente Y. Por eso, si te tiras por un tobogán con mucha pendiente, aceleras más que si te tiras por un tobogán con poca pendiente. ¿Vale o no vale? ¿Sí? Es por esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el tobogán? El tobogán lo que hace es anular una fracción del peso. La otra fracción del peso es la que hace que te muevas. ¿Vale? ¿Sí? Entonces tú tienes que saber eso. En el eje de las I's, como hemos dicho que el eje de las I's es este, creo que sí. Sí. Como el eje de las I's es este, es el eje vertical, ¿vale? En el eje de las I's no hay movimiento, así que esto es cero. ¿Vale? Por eso... chaval. La normal es igual a la P sub I, es decir, la reacción normal del plano lo que hace es anular la componente del peso que se proyecta conforme a esa dirección del plano. Cuanto más incline el plano, más componente X y menos componente Y. De tal manera que incluso, o sea, que el caso extremo, que sería volcar completamente el plano, sería una caída libre. Todo el peso estaría actuando para que cayeras. Aquí. ¿Vale? ¿O no vale? ¿Sí? Claro, en la caída libre, todo el peso está en la dirección de movimiento y por lo tanto tu aceleración sería G. Sería la de la gravedad, claro. ¿Vale? Claro. Como en los...
Claro, a ver, depende de la inclinación del tobogán, ¿vale? De hecho, vamos a analizar por qué, ¿vale? Sí, hablaremos de la fuerza de rozamiento. Bien, 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 pero no nos ansiemos, por favor. No nos ansiemos porque si no luego al final yo quiero saber lo de la fuerza de rozamiento, tal, te das a las drogas, claro, la culpa la tiene el calvo ese que me daba mi física, que no me contó la fuerza. No, de verdad os la voy a contar. Tranquilos, no os droguéis. Tranquilos, no os droguéis. Os voy a contar la fuerza de rozamiento. Vale, pues ahí lo tienes. Entonces, fíjate, en la peso X y la peso Y, ¿vale? Nos tenemos que fijar en este dibujo de aquí, ¿vale? Tú tienes el peso para acá, ¿vale? Tienes aquí el eje Y, ¿verdad? Ese es, ese es el eje Y. El eje X que viene para acá, ¿verdad? Y entonces decimos que esta es la componente Y del peso. Y decimos que esta es la componente X del peso, ¿verdad? ¿Sí? Y este ángulo son 90 grados y mucho ojo, o sea, por el razonamiento que hemos visto antes, este angulito alfa de aquí lo reproduces aquí, así que aquí tienes alfa, ¿vale? Nos habían dicho que ese alfa eran 45 grados, así que ahí tienes 45 grados, ¿vale? Entonces, aplicamos la definición de seno y de coseno, ¿vale? La definición de matemáticas. ¿Qué es el coseno de un ángulo? Es el cateto contiguo entre la hipotenusa, es decir, es una división de longitudes, ¿verdad? Es coger esta longitud de aquí, lo que mida eso, es decir, la P sub I, entre la hipotenusa, pero la hipotenusa es esto. Pero eso es que eso es el peso, eso es mg, ¿vale? Y de la misma manera, el seno de alfa es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto, que es este, claro, es el mismo que este, es la componente X del peso, ¿verdad? ¿Lo veis? P sub X entre la hipotenusa, pero la hipotenusa es el peso. Así que con esto ya podemos escribir que la P sub X es el peso mg por el seno de alfa. Y la P sub I es el peso mg por el coseno de alfa. ¿Vale? Sí, esto es raro, esto es duro, ¿vale? Esa es la parte mala, pero viene la buena noticia, ¿vale? Para intentar... Es que siempre es así, siempre que hacemos un análisis de un movimiento en un plano inclinado, el análisis es este, no le des más vueltas. Si has cogido esto, esa parte es durilla, ¿vale? Enhorabuena, ¿sí? ¿Lo habéis pillado? Por fin. No. Pues que... A ver, si me propongo pillar, pillo. Pero lo primero es que no voy a pillar. Lo segundo es, ¿qué te podrían decir? Te podrían dar un ángulo complementario. Es decir, que el ángulo que forma el plano con la vertical es de 60 grados. Porque el alfa este no es el ángulo que se forma con la vertical, es el ángulo que se forma con la horizontal. ¿Vale? O sea, la vertical es esta, la horizontal es esta. Si yo te digo, tengo un plano inclinado 30 grados, un plano inclinado 30 grados es este angulito de aquí, que son 30 grados, ¿vale? Te podría decir, claro, si estos son 30, este es 60. Te podría decir, el ángulo que forma el plano con la vertical es de 60. Y entonces inducirte a que escribas que alfa es 60, cuando alfa sería 90 menos 60, ¿vale? Sería una forma, pues, como decirte, faltan 45 minutos para la 1. Pues, hombre, son las 12:15, ¿vale? En vez de decirte, pasan 15 minutos de las 12, te podría decir, faltan 45 minutos para la 1. Se te podría un poquito, pues, no. O sea, a mala leche no. Si ya las escabechinas que hago sin ir a mala leche, no me gusta. En fin.
Esa es la P sub X, ¿vale? Y la P sub Y. Siempre se analizan así, conforme el ángulo que forma el plano inclinado, ¿vale? Entonces, habíamos escrito que en el eje de las X la P sub X era igual a la masa por la aceleración. Así que la P sub X, que era mg seno de alfa, es igual a la masa por la aceleración. Entonces, por eso te decía yo que da igual la masa que te dé. Si quieres que te diga que son 5 kilos, pues como si son 30, porque vas a tener 5 y 5 o 30 y 30, ¿vale? O sea, la masa aparece tanto a la izquierda como a la derecha. Si te fijas, la aceleración solo depende de la gravedad y del seno. La gravedad es 10 y el seno de 45 es raíz de 2 medios. Así que esto es 7,07 metros segundo al cuadrado, si no me equivoco. Esa sería, muy bien ahí. Esa sería la aceleración con la que caería ese objeto. ¿Vale? ¿O no vale? ¿Sí? Profe, Dígame. en este tema es el que vamos a dar también el plano inclinado con tensiones, ¿o no? Oh, con tensiones. A ver, si nos da tiempo lo daré, y si no nos da tiempo ya te lo contaré. A ver, estamos a día 13 y los exámenes son al veintitantos, así que sí que me dará tiempo, ¿vale? Te tengo que contar la fuerza de rozamiento, eso sí, ¿vale? Lo siguiente es la fuerza de rozamiento y lo siguiente es la tensión. Vale, vale. ¿Eh? Correcto. No voy a correr. No te voy a llevar corriendo. Si no da tiempo ya te lo contaré. Ya veremos. Si no da tiempo no, pero no te voy a decir que no va a entrar, sí, porque si da tiempo será que sí. Lo que no voy a hacer es forzar la máquina, ¿vale? No me gusta forzar la máquina, no fuerzo la máquina, pero tampoco forzo la máquina hacia el otro lado, ¿vale? Cuantas más cosas os cuente mejor. En la segunda hay una parte que es física y otra parte que es química, porque la mitad del curso es física, la otra mitad es química, ¿vale? Más o menos la física se corta el rollo en enero. Finales de enero cortamos el rollo con la física y empezamos con la química. Dígame. Si el examen, digamos, Por casualidad. Este mismo ejercicio, correcto. si uno coloca 7 metros por segundo cuadrado, si colocar 1,07... Bueno, no, o sea, no solamente es que esté mal, sino que es que además, o sea, te mando a 2 armarios empotrados a tu casa y te pegan una paliza que no vuelves a levantarte en tu vida. No pasa nada. Vale, pues te diré, tío, dame un par de decimales, vale, te diré, dame los resultados con precisión de centésimas y ya está, vale, no hay problema. Vale, bueno, ¿todo el mundo lo ha entendido? ¿Todo el mundo sabría hacer estos cálculos? Vale, esto que viene ahora, que os tengo que contar, son las 12. ¿A qué hora nos vamos? ¿A qué hora nos vamos? 1:10, vale. ¿A la 1:05? Es a la 1:10. ¿A la 1:05? Buah, chaval, que lloro, ¿eh? No sé si... Vamos allá. Bueno, va. No es 6:10. Porque... Bueno, hasta que suene. La fuerza de rozamiento. A ver. ¿Qué tenemos que saber de la fuerza de rozamiento? ¿Sí? Sí. ¿No estás contenta? Pero en otras asignaturas, porque en la mía no. Pero si... Es que, a ver, los profesores somos mala gente, ¿vale? Entonces a mí me gusta hacer sufrir a la gente joven. Además, me da rabia esa juventud, esa bella juventud que tenéis. Yo necesito veros ahí sufriendo. Yo disfruto viendo a la gente sufrir, soy así. Si no, no me dedicaría a ser profe. Sería, no sé, taxidermista. La fuerza de rozamiento es una fuerza de nada. Ah, vale. A, que se opone al
movimiento. ¿Vale? B, que aparece por la interacción entre las superficies que están en contacto y se mueven una con respecto a la otra. Y C, presenta el siguiente patrón de comportamiento. Vamos allá. Presenta el siguiente patrón de comportamiento. ¡Oy, estos! A, se opone al movimiento. B, aparece, pero si te lo estoy escribiendo y luego te lo voy a colgar el PDF. Vale. Aparece por la interacción entre las superficies que están en contacto y se mueven una con respecto a la otra. ¿Y eso qué diablo significa? Buena pregunta, ¿verdad? Pero no se supone que me pagan a mí por explicarlo, entonces ¿por qué os lo pregunto? Qué vergüenza de profesor. Y C, presenta el siguiente patrón de comportamiento. Os tengo que pintar el patrón de comportamiento, porque si no, todavía no lo podéis saber. Imagínate que pasa, os vais al fin de semana sin saber el patrón de comportamiento de la fuerza de rozamiento. ¿Tú te imaginas eso? Eso sería una pérdida horrible. No. Vamos con ello. La fuerza de rozamiento hace algo así. Taca atrás. Luego pega una bajadita y hace taca atrás. Y aquí hace taca atrás. Esta es la fuerza de rozamiento. Esto es la fuerza de rozamiento frente a la fuerza aplicada. ¿Vale? ¿Sí? Y esto básicamente, ¿qué me quiere decir? La fuerza de rozamiento aparece en oposición al movimiento, ¿vale? Es decir, que si yo hago una fuerza para allá, eso que notáis el de la fuerza de rozamiento, ¿vale? Que se está llamando. Está diciendo, amigos, ¿dónde aparece la fuerza de rozamiento? En las superficies de contacto que se mueven una con respecto a la otra, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? Pues que las superficies de las patas se están moviendo con respecto al suelo. Y dicen, no quieren ni la superficie de las patas ni la superficie del suelo. Como yo hago una fuerza para allá, la fuerza de rozamiento